Hola a todos y bienvenidos a Cine Parchados. El día de hoy quiero compartir mi opinión acerca de lo que me pareció la película de La Primera Profecía, de la directora Arkasha Stevenson, siendo su proyecto más destacado hasta el momento. La película es protagonizada por Neil Tiger Free, Sonia Braga, Ralph Ineson, Bill Nighy, entre otros. Esta película es una precuela de La Profecía de 1976, donde se narran los acontecimientos previos al nacimiento de Demian, en la cual una joven es enviada a Roma para tomar sus votos. Sin embargo, termina por descubrir una conspiración para traer al mundo al hijo de Satanás. Si bien esta película no es espectacular, ni lo mejor de lo mejor, sí les puedo decir que juega a la segura. Y si eres de aquellos que ha visto las anteriores entregas de la profecía, te podrás dar cuenta que esta nueva producción apuesta básicamente por la misma fórmula. Eso sí, me atrevo a decir que al menos se toma ciertas libertades en mostrar una que otra escena impactante. En lo personal les puedo decir que entre los aspectos que más me gustaron de esta producción fue su ambientación, la fotografía, el manejo de la paleta de colores, además de la locación, lo que en conjunto le aporta esa atmósfera siniestra que requiere este tipo de películas. Si bien es cierto que se espera un poco más, la cinta cumple con lo que se plantea. Lo que pasa es que como espectador uno es consciente que puede dar mucho más, y más aún cuando se toma en cuenta que su tema encierra un sinfín de posibilidades que se tejen alrededor de la misticidad planteada. Y aunque la película, como les comentaba, va a la segura, me gustó que deja la puerta abierta para explorar en una posible continuación que sabiéndose desarrollar podría llegar a abordar mejor el terror que el suspenso. Porque a la final, esto es lo que sucede con esta película, y es que toda su historia se va realizando de forma lenta, tomándose su tiempo para el desarrollo de los acontecimientos, haciendo que de una u otra forma se torne predecible, y más debido a su duración, que en lo personal también me parece un punto negativo, porque la historia redunda en lo mismo sintiendo que no avanza. Ahora, en cuanto a las interpretaciones, me parece que estuvieron a la altura de lo que propone el guión. En general, les puedo decir que la primera profecía llega a ser interesante, sin embargo todo dependerá de los ojos con que se mire y el nivel de las expectativas que cada uno tenga. Para terminar, recuerda que tu apoyo es muy importante para el canal, por lo que si este video fue de tu agrado te invito a darle me gusta, además de suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. También déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció esta película, si ya la viste y no siendo más, hasta la próxima. Chao.